Bienvenidos a Fantasmas del Terror Japonés, donde regresamos por todo lo alto con un personaje a la altura de Sadako Yamamura, la célebre y terrorífica Kayako Saeki y su hijo Toshio Saeki, los antagonistas de la famosa saga japonesa Ju-On, donde repasaremos sus perfiles, la saga de películas, los orígenes, la historia de Kayako, la actriz que lo interpretó, y el niño más representativo que dio vida al siniestro Toshio. Y sin más, empecemos. El director Takashi Shimizu dirigió en 1998, cuando trabajaba de asistente de dirección, dos cortometrajes de apenas 3 minutos de duración cada uno, Katasumi y 4, que fueron incorporadas en una película de 4 historias cortas titulada Gaiko no Kaidan, para Kansai Telecasting Corporation, estrenada el 27 de septiembre del mismo año en la Kaidan Televisión. En ambos cortos aparecieron por primera vez las figuras de Kayako y Toshio, lo que Takashi consideró las auténticas precuelas del inicio de toda la saga. En el año 2000, Takashi dirigió Ju-On the Ghost, directamente distribuida para vídeo, y posteriormente, en el mismo año, estrenándose en los cines de Japón, lanzó Ju-On 2, con 30 minutos que aportaban nueva información sobre las historias relatadas en la primera parte. El 25 de enero de 2003, Takashi estrenó Ju-On the Grudge, la versión que todos conocemos y la tercera parte de la saga, si contamos con las dos partes anteriores mencionadas, y el 23 de agosto del mismo año llegó a los cines Ju-On 2, derivando en posteriores años en los remakes estadounidenses en una trilogía conocida como El Grito o La Maldición. Además, en conmemoración del 10º aniversario, Takashi, sin ejercer como director, escribió los guiones de John White y John Black, estrenadas en Japón en el año 2009. La saga llegó a su culminación en 2014 con Ju-On The Beginning of the End y el 2015 con Ju-On The Final Cause, la octava entrega de la saga donde Takashi tampoco participó. Y en 2016 se estrenó la esperada batalla entre Sadako versus Kayako. La característica principal de las películas japonesas de Ju-On es su particular forma de narrar la historia, dividida por capítulos titulados por el nombre de cada personaje, que de alguna forma u otra entran en contacto con la maldición de Kayako, con líneas y saltos temporales donde se suceden conexiones entre personajes o capítulos inconexos. El folclore japonés sobre los yurei, fantasma en japonés, fue la inspiración, como ya sucedió con Sadako Yamamura, para desarrollar la figura de Kayako Saeki, en concreto sobre la historia de fantasmas más popular de Japón, Yotsuya Kaidan, escrita para el teatro kabuki y representada por primera vez en 1825, sobre una trágica historia de asesinatos y venganza, con una protagonista, Oiwa,
una mujer que reúne todos los ingredientes del clásico Onryo, que significa fantasma vengativo. La historia nos relata un drama pasional de trágicos sucesos, donde Yemon, el esposo de Oiwa, intentó asesinarla con veneno, pues estaba enamorado de una joven hermosa. Pero Oiwa no muere, quedando su rostro desfigurado. Tras conocer la terrible traición de su marido y ver su rostro en el espejo, provoca su muerte, regresando como una Onryo, un fantasma vengativo para atormentar a su esposo, apareciendo su rostro desfigurado en cualquier lugar y sobre cualquier persona. De este modo, Kayako Saeki sigue el mismo patrón de Oiwa, una mujer víctima de sucesos violentos y una muerte trágica, donde los fuertes lazos emocionales desatan la maldición de la venganza contra toda persona que entre en contacto, transformándola en una Onryo, con las características inconfundibles de la mortaja blanca, los largos cabellos negros y el rostro blanco tan popular del teatro kabuki. Ahora que conocemos sus raíces, descubramos la historia de Kayako y Toshio Saeki, basándonos en Ju-on y en la secuela estadounidense del remake El Grito. Advierto que en la versión japonesa y americana existen pequeñas diferencias, por lo que he aunado de ambas partes la idea más exacta de Takashi Shimizu acerca de la historia de Kayako. Kayako Saeki nació en el año 1966, tal como se muestra en el informe social en la película Ju-on, y desde su más tierna infancia fue involucrada en el mundo paranormal, pues su madre, Nakagawa Kawamata, era una exorcista que la usaba como depósito para engullir y guardar los espíritus malignos de sus pacientes, lo que la convirtió en una niña introvertida, solitaria y poco sociable. A la edad de 19 años, después de dejar los estudios de la Universidad de Tokio, Kayako conoció a Takeo Saeki, un hombre bueno aunque muy celoso y posesivo, que trabajaba de ilustrador en el barrio de Nerima, Tokio. Se casaron y tuvieron un niño, Toshio, muy unido a su mascota, un gato negro llamado Mar. Pero un día, Takeo encontró por accidente un diario íntimo de Kayako, donde relataba su obsesión con un antiguo amor de la universidad, Shunsuke Kobayashi, que al enterarse ella que era el actual profesor de Toshio en la escuela, ambos volvieron a reencontrarse asiduamente, confesando en su diario que se encontraba profundamente enamorada de él. Al anochecer, cuando Kayako regresa a casa, se encuentra a Takeo enfurecido en un ataque de celos. Empieza a golpearla con extrema violencia y la empuja escaleras abajo, torciéndose el tobillo. Incapaz de huir tras la aparatosa caída, Takeo la coge de la cabeza y le parte el cuello sin llegar a matarla. Toshio, al escuchar los ruidos, se esconde en el armario, mientras Kayako intenta gritar con todas sus fuerzas, pero con el cuello fracturado solo puede emitir un sonido gutural. Entonces Takeo la mete en una bolsa de basura y la lleva hasta el dormitorio. Seguidamente, desesperado por los maullidos del gato, lo atrapa y lo acuchilla. Después regresa con Kayako, que permanece aún con vida, completamente inmóvil, y Takeo la acuchilla reiteradamente hasta que muere, escondiendo su cuerpo en el desván. En su caída hacia la locura, Takeo cree que Toshio no es hijo suyo y lo encuentra en el armario de su habitación, ahogándolo en la bañera. Después, devuelve su cuerpo sin vida dentro del armario, sellando la puerta con cinta de embalaje. Una vez consciente de las terribles atrocidades que ha cometido, Takeo termina por ahorcarse, aunque en realidad es la propia Kayako que termina estrangulándolo con su cabello.
así nació la maldición de Kayako. A raíz de los terribles asesinatos, cualquier persona que por distintos motivos entre a la casa de los Saeki cae bajo la maldición de Kayako, que se manifestará como una sombra o en cuerpo físico, mientras crujen sus huesos rotos entre su espeluznante sonido gutural, apareciendo siempre desde el desván de la casa como el clásico Onryo, de vestido blanco y piel pálida, o con la imagen de su muerte, cubierta de sangre, recreando una y otra vez su agonizante dolor. Y su hijo Toshio, al morir junto con su gato, ambos espíritus quedaron fusionados. De este modo, los maullidos de Toshio anteceden a sus apariciones y son una advertencia inminente del peligro de la persona que lo ve, anunciando su muerte en manos de su madre, Kayako, que suele atrapar a sus víctimas cogiéndoles de la cabeza y les rompe el cuello, como una de sus formas habituales de matar, del mismo modo que lo hizo Takeo con ella. La actriz por excelencia, Takako Fuji, reencarnó en 6 ocasiones a Kayako Saeki. 7 si añadimos su primera aparición en el cortometraje Katasumi. Como curiosidades, en una entrevista confesó estar agotada de haber interpretado en tantas ocasiones a Kayako Saeki, pero estaría encantada de interpretarla siempre que Takashi se lo pidiera. Para interpretar a Kayako necesitaba 2 horas de maquillaje y se ayudó de sus estudios de ballet para la flexibilidad en los movimientos, y admitió creer en fantasmas, aunque su mayor miedo es el fuego. En el caso de Toshio Saeki, hasta 7 jóvenes actores lo interpretaron a lo largo de toda la saga, pero el que más lo identificamos con el personaje fue Yuya Ozeki, que apareció en las 2 películas de Ju-On la Maldición y en el remake americano. Esta es la historia de la maldición de Kayako Saeki, víctima de trágicos sucesos que regresa del mundo de los muertos para vengarse una y otra vez contra cualquiera que se cruce en su camino, aportando nuevas sensaciones en la época dorada del terror japonés al resto del mundo, formando parte del elenco de célebres personajes del cine de horror y la culpable de pesadillas en muchos espectadores que jamás olvidarán el sonido de su terrorífica voz.